preciosa mañana. Tengo una palabra de parte de Dios que va a bendecir cada una de nuestras vidas. Voy a pedirles que abran su corazón, me den la legalidad y la oportunidad de poder entrar en él, y algunas de las cosas que hemos estado recibiendo a través de los años, que de una u otra manera se ha distorsionado en nosotros. Mi intención en esta mañana es poder direccionar y poder corregir algunas cosas que definitivamente se han ido torciendo y que Dios en su voluntad va a comenzar a enderezar. Créanme que ya Dios empezó a enderezar primeramente mi vida para yo poder ahora querer enderezar la suya. Así que levanta tus manos al cielo. Yo quiero que en esta oración tú puedas abrir tu corazón y simplemente vas a orar diciéndole al Señor que todo argumento y toda opinión que tú te has hecho, tú la vas a llevar ahora a los pies de Cristo. Que todo lo que tú crees y has creído hasta ahora y te has formado ideas, todas estas son llevadas en esta hora a los pies del Señor, con la intención de que Dios pueda enderezar, de que Dios pueda quitar, de que Dios pueda añadir a cada una de nuestras opiniones, y el Espíritu Santo las pueda alinear conforme a su divina voluntad. Así que en esta hora abre tu corazón y dile a Dios: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de tu presencia. Cada una de mis opiniones que a través de los años se han ido formando en mi vida, para poder tener, Señor, una decisión, en esta mañana la traemos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidiéndote, Dios, que tú puedas ministrar conforme a tu voluntad cada una de nuestras vidas. Trae corrección a cada uno de nuestros corazones. Padre, endereza todo lo que pueda estar torcido en la vida nuestra, todo lo que no esté alineado al propósito tuyo, Padre, en esta hora pueda ser desarraigado de nuestros corazones. Señor, te damos la autorización para que tú puedas ministrar, quebrantar, romper, Señor, colocar, sanar todo aquello que en este momento, en cada una de nuestras decisiones, necesiten ser ministrados y tocados por ti. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, para gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento cada uno de ustedes, mis amados y estimados hermanos, en esta preciosa y bella mañana. Hemos iniciado esta jornada, esta serie de mensajes acerca de ven y ve, y he titulado esta primera prédica Ser y Hacer, la cual tiene como objetivo fundamental, principal, el fortalecer cada una de nuestras vidas, de tal manera que podamos estar arraigados, cimentados, fundamentados en Cristo, para que de esta manera el poder de Dios nos ayude a crecer y a poder multiplicarnos. Yo creo, hermano, que una de las respuestas de parte de Dios a nosotros como iglesia ha sido el poder responder y entregar una casa para gloria de su nombre. Pero por otro lado, también estamos orando, estamos trabajando acerca de lo que es el crecimiento, el fortalecimiento de cada uno de nosotros como creyentes, y de poder cada uno de nosotros multiplicarnos. Y creo, hermano, que definitivamente poder hablar de crecimiento y poder hablar de multiplicación
necesariamente Dios tiene que trabajar con lo que hasta este momento cada uno de nosotros ha podido concebir de lo que es nuestra opinión propia, aún hasta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que a través de los tiempos, cada uno de nosotros se ha ido forjando una idea. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes quién es Cristo para cada uno de nosotros, aunque muchas respuestas fueran parecidas, no todas serían iguales. Y hay una frase muy conocida por cada uno de nosotros que dice de la manera siguiente: para poder tener resultados diferentes, tenemos que hacer y dejar de hacer siempre lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo con esta frase? La repito. Para poder tener resultados diferentes, tienes que dejar de hacer lo mismo. Y cuando hablamos acerca de crecimiento y de multiplicación, y si hasta este momento hemos estado luchando como un pez cuando está nadando contra la corriente, para nosotros lograr como creyentes crecer y como iglesia multiplicarnos, significa que si queremos obtener resultados diferentes a lo que hasta el día de hoy hemos obtenido, necesitamos obligatoriamente cambiar muchas de las cosas que hasta ahora hemos estado haciendo. Porque si alguna de ellas hasta ahora no nos han dado el resultado, si continuamos haciendo lo mismo, al final vamos a obtener el mismo resultado que hasta ahora hemos obtenido. Por tal motivo, necesitamos entender que cuando hablamos de cambiar, y es una forma que muchas veces, una palabra que choca muchas veces con cada uno de nosotros, porque en muchas ocasiones no queremos resistir al cambio. Como enfrentarnos al cambio va a demandar de nosotros el poder entrar muchas veces en un territorio desconocido. Y para muchas personas lo desconocido, lo desafiante, lo que no podemos manejar, que le crea pánico, incertidumbre, porque a muchos de nosotros nos gusta tener todo metódico, preparado, organizado, como que nos gusta saber que nos despertamos mañana sabiendo todo lo que vamos a hacer de una manera totalmente calculada. Pero cuando hablamos de cambios, hablamos de que vamos a entrar en territorio que en muchas ocasiones será desconocido y que solamente vamos a adentrarnos en él creyendo, confiando y activando nuestra fe en que Dios nos va a llevar a bien y va a bendecir cada uno de nuestros pasos. Hermanos, créanme, vivimos en un mundo de constantes cambios. Mire, todo cambia. Nada nunca se queda igual. Todo entra en cambios constantes. Por tal motivo, nosotros los creyentes necesitamos estar convencidos, sabiendo a quién le estamos creyendo y sabiendo hacia dónde cada uno de nosotros quiere ir. Y si hablamos de crecimiento, y si hablamos de multiplicación, la semana pasada yo hablaba que nosotros vamos a trabajar con el mismo método que trabajó Nehemías en la construcción del muro. Con una mano tenían la pala para poder trabajar en el muro y con la otra mano tenían la espada para poder defenderse de los enemigos. Significa que nosotros entraremos en una construcción, pero con una mano estaremos construyendo
y con la otra estaremos edificando nuestra vida espiritual y estaremos trabajando en pro del crecimiento y la multiplicación de Dios para cada una de nuestras vidas. En otras palabras, estamos adentrándonos a un terreno que va a demandar y va a exigir de cada uno de nosotros una pronta respuesta para saber que a partir de este momento tenemos que poner disposición. Yo le predicaba en una ocasión a cada uno de ustedes y yo le hablaba de que hay personas que están dispuestas pero no están disponibles. Pues ha llegado el momento de que hombres y mujeres de Dios de esta casa van a tener que tener las dos cosas. Vamos a tener que estar disponibles y vamos a tener que estar también dispuestos a hacer la obra del Señor. Y como Dios quiere trabajar en lo interno nuestro, el poder enderezar nuestra visión, aquella decisión que cada uno de nosotros tiene en el corazón acerca de la revelación del Señor sobre nuestras vidas, necesitamos en esta mañana alinear cada una de nuestras decisiones a la misma decisión de Dios. Quiero que todos y cada uno de nosotros podamos correr a una misma dirección, podamos alcanzar una misma meta para la gloria del Señor. Que podamos enfocarnos en lo que queremos. Y hemos hablado de crecimiento y hemos hablado de multiplicación. Esto me trae a la memoria aquella oración que hacía nuestra hermana Elaine, nuestra hermana Damalia y nuestra hermana Elka cuando oraban por expansión, explosión, crecimiento. O sea, es algo nada nuevo de lo que hoy en día estamos hablando. Pero hoy vamos a alinear nuestro propósito conforme a esta visión para que podamos correr todos nosotros en una misma decisión. Y lo primero que quiero poner el ejemplo en esta mañana es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Por favor anote, Primera de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo, un hombre experimentado en el crecimiento y en la multiplicación, siendo un hombre utilizado por Dios para poder llegar, alcanzar, tocar, dirigir muchas vidas, definitivamente no era un hombre neófito al hablar acerca de lo que era crecimiento y multiplicación, sino que él podía hablar basado en su experiencia. Un hombre que había levantado múltiples iglesias y que había podido alcanzar con el Evangelio de Cristo a multitudes, ahora le habla a Timoteo para que Timoteo pudiera estar a la alerta, poder saber cuáles eran las herramientas que él podía tener y que podía utilizar para que su trabajo pueda ser efectivo. Y lo primero que el apóstol le habla a Timoteo en 4:16, le dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan, a los que oyen tu palabra. Y quiero, para que usted me pueda entender, que el primer llamado del apóstol Pablo hacia Timoteo era tener cuidado primeramente con nuestra propia persona. Amados, en el Evangelio se dan dos condiciones primordiales que el tiempo la manifiesta en la vida de cada uno de los creyentes. Número uno, el tiempo va definiendo y en base a cómo va pasando, cada uno de nosotros nos convertimos cada vez en personas más efectivas dentro del reino. Número dos, hay otros que les va
contrataron con la finalidad de poder talar 7 árboles todos los días. El primer día él empezó a trabajar y comenzó a talar y terminó en 8 horas, pudo talar los 7 árboles. Y al otro día solamente en el mismo tiempo pudo talar 6 árboles. Y sucesivamente en los días siguientes, cada día él se esforzaba más. Sin embargo, el esfuerzo que hacía no se veía porque cada día talaba menos árboles. Y se acerca a alguien que tenía mucho más experiencia que él y le dijo lo que estaba pasando. Y aquella persona le dijo de esta manera: tienes 5 días talando. En alguno de estos días te has detenido para poder sacarle filo al hacha con la cual estás trabajando. Y él dijo: no le he sacado filo. Significa que el primer día, cuando él inició, el hacha estaba totalmente afilada. Pero según los días fueron pasando, según el esfuerzo del hacha golpeando el árbol, aquel filo se fue perdiendo. Y justamente el apóstol Pablo le hace un llamado a Timoteo para que Timoteo pudiera examinar su vida y pudiera darse cuenta si en ese momento su filo estaba igual que el primer día que él había creído, o el filo se había embotado y simplemente estaba esforzándose por lograr algo, pero sin ver el resultado de ello. Entonces Pablo le habla a Timoteo y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo están alineadas tus decisiones? ¿Cómo está alineado el mensaje del Evangelio que tú has recibido? ¿Cuál es la opinión que tú te has estado haciendo? Hasta este punto, Pablo le dice a Timoteo: ¿cómo te sientes? Y yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cómo tú te sientes hoy? Después que el tiempo ha transcurrido, después que los años han pasado, desde el momento que conociste al Señor. Algunos de ustedes quizás tienen 3, una semana, 2 semanas, 3 meses, 10 años, 20 años, 25 años de haber conocido al Señor al día de hoy. Si fueras a evaluar tu vida espiritual, si fueras a hacer un resumen de ella y te preguntara cómo está el filo de tu hacha en este día, cada uno de ustedes pudiera responderse internamente, porque nadie mejor que ustedes conocen su vida y lo que ha ocurrido en el transitar de ella. Y el apóstol Pablo llama a Timoteo para que Timoteo pudiera saber que de la primera persona que él debía de estar cuidándose era de sí mismo. ¿Y qué enseña la Biblia en el libro de Proverbios, en su capítulo 3, en el verso 7? La Biblia dice, esto es un verso tremendo: no seas sabio en tu propia opinión. Hermano, para mí lo más triste, se lo digo como pastor, es cuando yo veo a alguien que pone su opinión por encima de la palabra de Dios que Dios ha establecido. Si hay algo en el transitar de mi vida cristiana que yo he aprendido, que siempre que mi vida es confrontada con la palabra de Dios, yo siempre he sabido que el que ha estado mal soy yo y que Dios es el que está correcto. Eso yo lo tengo aprendido. Nadie tiene que ponerme la mano en la cabeza y darme una profecía, porque yo eso lo sé. Siempre que mi vida es confrontada por la palabra, yo entiendo que tengo que alinear mi vida a lo que Dios ha establecido. Porque Dios es soberano.
Hermano, Dios no es como nosotros. Nosotros trabajamos siempre con el plan A y el plan B. Si el A no funciona, sacamos el B. Pero Dios no es así, porque es que a Dios el plan A nunca le falla. Él trabaja con un solo plan y siempre obtiene sus beneficios como Él quiere hacerlo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es tal que sale de su boca y que no cae vacía a tierra, sino que hace aquello para lo cual Dios la ha enviado. Aunque pasen años, esa palabra queda gravitando y en el cumplimiento de ella se cumple su palabra. Entonces, Proverbio habla de no ser sabio en nuestra propia opinión. Significa que en el transcurso de mi vida cristiana yo voy adquiriendo conocimientos y estos conocimientos van forjando opiniones en mi vida y puede llegar al momento de que yo entienda que algo puede estar por encima de lo que Dios ha establecido. A esto es que se le llama una opinión propia, una opinión mía, un concepto que yo me he hecho conforme a lo que yo entiendo, conforme a mi experiencia, conforme a lo que yo he visto. Y el apóstol Pablo le llama a Timoteo, le dice: óyeme bien, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, examínate cómo estás creyendo, examínate conforme a lo que has recibido. Y hoy el llamado a cada uno de nosotros es justamente a tener una mirada introspectivamente hacia cada una de nuestras vidas. A este punto, a este momento, ¿has crecido en la gracia de Dios? ¿Has avanzado en la gracia de Dios? ¿O sientes que tu vida se ha estancado? ¿O sientes que tu vida se ha detenido? ¿O sientes que simplemente estás dejando pasar el tiempo y que simplemente estás dejando y estás mirando ver cómo el tiempo se agota? Pues el apóstol Pablo le llama a Timoteo para que esté alerta. Y otra de las palabras que le dice, que es contundente, no es solamente ten cuidado de ti mismo, sino ten cuidado de la doctrina que tú has recibido. Ten cuidado de la doctrina que tú has recibido. ¿Cuál ha sido la enseñanza que se te ha dado? Cuando hablamos de doctrina, hablamos de los rudimentos, lo que Dios ha establecido como enseñanza, como base, como fundamento a lo que es nuestra fe. Doctrina es el por qué yo creo en el Señor. Doctrina es el por qué yo entiendo que su sacrificio es verdadero para poder libertar mi vida de la esclavitud del pecado. Doctrina es lo que Dios ha establecido, la norma por la cual cada uno de nosotros debe de regirse conforme a lo que Dios ha hablado. Doctrina es el fundamento, es la base de nuestra creencia. Anote por favor 1 Corintios 3:11, que enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En otras palabras, usted puede cambiar el papel de la envoltura del regalo, pero el regalo siempre será el mismo. Usted puede usar un papel azul para envolver el regalo, para envolver el fundamento, el cual es Cristo. Puede usar un papel rosado
pero al final, todo el que recibe un regalo, lo primero que hace es que rompe el papel, pero no bota el regalo. Ese es el fundamento. Le podemos cambiar el color, pero el fundamento siempre seguirá siendo el mismo. Entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo haciéndole un llamado para que pueda entender la importancia de la doctrina. ¿Por qué tú crees en el Señor? ¿Por qué tenemos que serle fiel a Dios? Dios nos ha llamado, nos ha rescatado. ¿Para qué Dios lo ha hecho? Doctrina, cosas fundamentales. La iglesia tiene que saber la doctrina, la enseñanza, el fundamento de nuestra creencia. Hermanos, hay que manejarlo. Por eso es bueno que usted constantemente esté estudiando la Biblia. Porque en muchas ocasiones nos acontece que no es que escuchamos cosas nuevas, sino escuchamos más de lo mismo, pero que simplemente no le habíamos prestado atención y le estábamos haciendo. La sabíamos, pero no le estábamos aplicando. Y alguien nos habla de eso. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero yo sabía eso, pero nos estábamos alejando. Según los años y los días van pasando, el enemigo va haciendo un trabajo para alejarnos de esas verdades fundamentales y espirituales. Fundamento: Cristo, el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Eso es primordial, eso es fundamento. ¿Qué habla Gálatas capítulo 1 verso 8? ¿Qué dice Gálatas 1:8? Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, mas si aún yo, Pablo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice: aún yo, si me hago sabio en mi propia opinión y quiero cambiarle las enseñanzas, ustedes corríjanme, pónganme en mi lugar, no lo acepten. ¿Por qué? Porque ni aún un ángel que venga del cielo puede traer otro mensaje del que ya ustedes han recibido. Hermano, ¿cuántos Cristos han surgido? ¿Y cuánta gente se ha proclamado como Jesucristo? Sin embargo, nosotros conocemos quién es Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario, un sacrificio verdadero, tan profundo y grande, que antes se hacía en el Antiguo Testamento todos los años, y el de él fue tan trascendental que se hizo una sola vez y para siempre. Todo el que tenga y quiere entrar al reino de los cielos, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay uno que nos puede dar entrada, el cual es Jesucristo. Ese es el evangelio. Eso es lo que usted y yo hemos recibido. Entonces el apóstol le habla a Timoteo para que tuviera cuidado de eso. ¿Por qué? Porque teniendo cuidado de eso, esto es importante, persiste en ello. Persiste en ello. ¿Sabe qué es persistir? Óyeme, estúdialo, profundiza. Aunque tú creas que te lo sepas, repítelo de nuevo, vuelve y léelo de nuevo. No te conformes con que leíste la Biblia completa una vez, la terminaste de leer, iníciala de nuevo. Volviste y la terminaste, iníciala de nuevo. La terminaste de nuevo, iníciala, porque su palabra es viva. Y en diferentes circunstancias, un solo verso te hablará, hermano, multiplicidades de veces. Entonces persiste en ello. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué tengo que persistir en la doctrina, en lo que yo creo, lo que he recibido? Porque haciendo eso te salvarás a ti mismo. Y ahora viene lo importante. ¿Y salvarás a quiénes? Ahí está el crecimiento. Ahí está la multiplicación. Si tú no estás convencido de algo, ¿cómo pretendes convencer a otro
de algo que tú mismo no estás convencido. Tú tienes que estar seguro. Cuando tú le digas a alguien Jesucristo sana y salva, es porque tú has recibido justamente eso y tú lo crees. Por eso la Biblia habla de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Por testimonio. El testimonio se da de esta manera. Yo voy a dar mi testimonio para poder llegar a alguien que todavía no ha conocido a Dios. Mi testimonio no es para yo resaltar lo macho, lo delincuente, lo vil que yo era. No, yo era un machetero, que yo me iba a los machetazos con cualquiera. Yo no le tenía miedo a nadie. A mí que buscaba 3 hombres para poder enfrentar. Y usted ve que hay gente que dan su testimonio para poder resaltar la maleza que ellos tenían. Y al final ponen a Jesucristo como chiquitito. Dios tocó mi vida y me salvó. No, no. El testimonio no es para yo resaltar lo malo o vil que yo era, sino para demostrar la gracia de Dios, maravillosa y grande, siendo derramada sobre mi vida cuando yo estaba perdido en un mundo sin esperanza. El testimonio no es para resaltar lo que era hecho por mi vida, para mostrarle a los demás lo maravilloso que Dios ha sido, que siendo yo pecador e imperfecto, Dios tuvo misericordia de mí. Y que siendo usted pecador e imperfecto, Dios continúa teniendo misericordia de nuestras vidas. Una de las cosas que son nuevas cada mañana de parte de Dios, ¿usted sabe qué es? Porque si no fuera por esa misericordia, Dios nos cortara. Pero como su misericordia es nueva cada mañana, cuando termina la jornada de un día y empieza los rayos en los próximos segundos del otro día, la misericordia de Dios se renueva. Entonces, testificar, crecimiento, multiplicación tiene que ver con el mensaje que yo porto, que yo estoy consciente y seguro, que yo manejo, que yo conozco y que puedo transmitirlo a los demás con esa misma energía, alegría, gozo, para que los demás puedan ver a Jesucristo en mi vida. He tenido que ver, lamentablemente, creyentes que se apartan de Dios. Y digo que me duele porque se apartan de Dios y comienzan a vivir una vida tan lejana de Dios que hasta usted se pregunta, pero de verdad, en algún momento dado conocieron a Dios por la forma de vida que ahora están. Entonces el apóstol habla de nosotros poder conocer a perfección lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que yo pueda transmitir eso real, en vivo, de una manera contundente a la vida de los demás. Gálatas 5:7. Y aquí el apóstol Pablo entra en poder hacer una mirada introspectiva para ver qué ha pasado con los creyentes de Gálatas. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Si ustedes empezaron bien, el fundamento de ustedes fue correcto, la palabra que recibieron fue correcta. Ahora Pablo se encuentra con una iglesia que no estaba creciendo, con una iglesia que había vuelto a los rudimentos de la ley, hablando de la circuncisión y no de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Ahora Pablo ve una iglesia que estaba poniéndole carga a los demás en vez de llamarle a venir al conocimiento de la verdad. Y ahora Pablo dice, pero ustedes iban bien, ustedes iban creciendo bien en la fe. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo debo de examinar mi vida al día de hoy y decir, ¿estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿He podido alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance? ¿Le estoy dando a Dios lo que realmente Dios quiere que yo haga para Él? ¿Estoy compartiendo su palabra realmente con aquellos que todavía no han conocido a Dios?
Esas son preguntas que uno debe de hacérsela para saber cómo uno ha ido avanzando en los caminos de la fe. ¿Sabes tú cuándo fue la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús? En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice la Biblia: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban ¿a quién? A las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo quiero hacer un gran paréntesis en esta mañana sobre esto, porque una de las cosas que se ha ido diluyendo según los tiempos han ido transcurriendo es justamente el impacto que debe de tener la palabra cristiano. Hoy vivimos en una sociedad donde cualquiera, literalmente cualquiera, dice que es cristiano. Cualquiera. Cualquiera dice que es cristiano. Ahora bien, ¿a quién dice Hechos que le llamaron por primera vez cristianos? ¿A quiénes? Abra su Biblia. ¿A quién fue que la gente lo señaló como cristiano? ¿A quiénes? Y se reunieron con la iglesia por todo un año, Hechos 11:26, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. O sea, hay un requisito para alguien ser llamado cristiano, bíblicamente. Es ser discípulo. Y de la única manera que yo puedo crecer y multiplicarme es si yo entiendo quién yo soy. Ser y hacer. Yo primero tengo que ser discípulo para después poder hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, es alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. ¿Por qué le llamaron primeramente cristianos a los discípulos? Porque caminaban, pensaban, accionaban igual como Jesús lo estaba haciendo. No quiero entrar en muchos detalles porque eso será mi próxima prédica. Mateo capítulo 7, verso 15. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El cristiano se le llamó cristiano por primera vez por los frutos que ellos podían manifestar. No es que la gente diga yo soy, es que tus frutos hablen de lo que tú procesas ser. Porque hablar, hermano, es sencillo. Vivir es lo que va a implicar compromiso en la vida de cada uno de nosotros. Es importante nosotros resaltar en esta mañana esta palabra. Todo discípulo se le considera un cristiano. Todo discípulo se le considera un cristiano. No es que alguien diga yo soy cristiano, porque tus frutos, tu estilo de vida, cómo tú hablas, cómo tú te manejas, las decisiones que tú tomas, tu temperamento,
en un momento dado, cómo reaccionan tus actitudes, cómo se manifiestan. Todo eso es el fruto que tú puedes dar. Miren, hay árboles que son tan lindos que hasta el mismo Jesús fue engañado. Iba por un camino y vio un árbol de lejos, y como era tiempo de higo, fue y se acercó, y cuando llegó, a ver, era lindo, aparentaba estar bien, pero no tenía fruto. Entonces no es que la gente diga yo soy cristiano, no, y tus frutos son los que van a determinar si eres discípulo. El primer paso del creyente es: te conviertes al Señor, inmediatamente tienes que aprender a ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Miren, en el Nuevo Testamento es increíble esto. En el Nuevo Testamento entero, solo 2 veces aparece la palabra creyente. En todo el Nuevo Testamento. La palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y usted sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento? 269 veces. 269 veces. Entonces, el llamado de Dios, para que usted pueda entender lo siguiente, la importancia que es ser discípulo de Jesús. Miren, diga conmigo: salvación y ser discípulo. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre ambas? Anótelo, que esto es importante. Salvación tiene que ver con lo que Dios hace a favor de mi vida. Repito. Salvación tiene que ver con lo que Dios hace a favor de mi vida. Como leía nuestra hermana Noemí, por gracia. La salvación es un regalo, no porque usted lo mereciera, sino por el favor desbordado de un Dios lleno de amor hacia a nosotros, su creación. Entonces, salvación es lo que Dios hace por mí. Discípulo es lo que yo hago por otros. Ser discípulo es lo que yo hago por otros. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Y hacer que discípulos. Queremos crecer, queremos multiplicarnos, necesitamos entender que tenemos que tomar nuestra posición de ser discípulos, de saber quién yo soy en Cristo, un discípulo de Él, porque yo sigo a Jesús. Y como yo sigo a Jesús, yo voy a hacer lo que Él hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Se reunía con los pecadores, con los perdidos, con todo el mundo, y compartía la palabra, lo criticaban. La gente hacía todo tipo de cosas y el Señor seguía para adelante haciendo la obra. Entonces, si yo soy discípulo y seguidor de Él, hermana Damaria, ¿qué yo debo de ser? Necesito entender que mi posición en Dios es esa. Hermanos, tenemos que volver nuevamente al origen donde nosotros iniciamos, en la cruz del Calvario. El día que tú y yo nos convertimos, tenemos que levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, perdón. ¿Cuántos años han pasado? Y todavía no he ganado nadie para Cristo. Pero soy cristiano. Soy discípulo. Ha llegado el momento de decirle a Dios: direcciona nuevamente mis intenciones de mi corazón, alíñalas a la visión tuya. Porque si queremos crecer y multiplicarnos, necesitamos estar seguros de la doctrina que hemos recibido. Necesitamos estar seguros de la salvación.
del gozo que produce ser salvo. Hay creyentes que hasta se le ha olvidado el gozo que eso produce. A veces venimos a la casa de Dios de manera mecánica, automática. A veces entramos a una reunión de Zoom de manera mecánica y automática. Hermanos, tenemos que decirle a Dios que alinee nuestros corazones, nuestros pensamientos a Él. Tenemos que decirle a Dios: Señor, queremos amar al mundo de la misma manera que tú nos amaste a nosotros. Que podamos sentir conforme a como tú sentiste por los demás. Y con este ejemplo voy a cerrar en esta mañana. Cuando ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas, la primera brigada de bomberos que llegó a ayudar a las personas, en el primer llamado que se hizo, comenzaron a sacar personas que estaban heridas. Cuando una de las torres se desplomó, los bomberos tuvieron que salir huyendo, despavoridos, para poder salvar su vida. Luego que pudieron salir, uno de ellos se percató de que su compañero que estaba a su lado ayudándole, sacando a los heridos, no pudo salir. Y se acercó a su capitán y le dijo: yo quiero entrar porque yo tengo que buscar a mi amigo que estaba a mi lado. Y el capitán le dijo: olvídate de eso, porque ya esa torre se derrumbó, es imposible que pueda estar vivo. Sin embargo, cuenta la historia que él desobedeció la voz de su comandante y entró. Y pudo encontrar a su amigo y pudo traerlo. Y cuando lo cargaba y lo depositó en el suelo, el comandante le ve y le pregunta, y le dice: ¿está muerto? Y dice él: sí, murió. Y el comandante le dijo: ¿no te dije que era imposible que viviera? Y él le respondió: sí, pero valió la pena yo haber entrado. Y le preguntó el comandante: ¿y por qué? Y le dijo: porque cuando llegué estaba vivo. ¿Y sabe qué me dijo? Yo sabía que tú ibas a venir a buscarme. ¿Cuántos de nuestros familiares y amigos hoy en día están esperando que usted y yo vayamos a buscarlos? ¿Cuántos? Si hablamos de crecimiento, si hablamos de multiplicación, tenemos que pensar que la materia prima que Dios utilizará para que esto sea realidad, hermanos, será nuestra propia voz, nuestros propios brazos, nuestros propios pies y nuestro propio esfuerzo. Tengo noticias agradables para nosotros. Dios está dispuesto a hacerlo. Dígame, Dios está dispuesto a hacerlo. El reto es: ¿aceptamos nosotros esa encomienda de parte de Dios? Claro que la aceptamos. Esa es la razón por la cual somos creyentes, hermanos. Si la única razón de ser creyentes fuera salvarnos, en el momento que nos convertimos nos dieron un infarto y nos llevara el Señor al cielo, porque el propósito era salvarnos. Y si alguien se convierte, un infarto y de una vez se va, ya está seguro. Si el propósito fuera ese, ¿y por qué seguimos aquí en la tierra? ¿Por qué nos casamos, tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos empresa, hacemos muchas cosas? ¿Por qué? Porque es necesario que podamos testificar a un mundo que cada día está más perdido. Hermanos, somos portadores del único mensaje que trae libertad a las vidas en este tiempo. Por eso iniciaba mi prédica, porque estamos en la generación de la información. ¿Cuánta información, hermanos, recibimos a través de las redes sociales? Mire, esta semana yo me dediqué a escuchar varias prédicas. Y en muchas de ellas yo tuve que decir: ¿y qué es lo que estamos nosotros los creyentes predicando? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando?
Cuando yo veo cristianos peleando con otros cristianos, discutiendo, yo digo, ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? Cuando oigo un cristiano predicando un código que según él es la última Coca-Cola del desierto y está más perdido que el mismo infierno. Y yo digo, ¿qué código? ¿Qué tantos códigos? ¿Qué tantas cosas que Dios tiene que hablar? Hermano, no es código, no. Es ir a la presencia de Dios y que Dios nuevamente, que su gracia nuevamente pueda ceder con nuestras vidas y que podamos entender que estamos viviendo una gracia que no la merecíamos. Que podamos entender que es un favor de Dios, que cada día que Él nos da es una gracia de Él para nosotros. Y que ahora Dios me hace partícipe de yo poder juntarme a alguien y poder decirle, tú sabes lo grande y maravilloso que es Dios con nosotros. Tú sabes lo grande que Dios ha hecho con nuestra vida. Dígale a esa persona, ven y ve lo que Dios está haciendo con nosotros. Ponte de pie esta mañana, quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta hora.